Mis amados hermanos, agradecidos a Dios de poder estar con ustedes, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Y bueno, eso me llevó a ver también para nosotros, ¿no? Cómo es que Dios tiene grandes promesas para sus hijos. Como la tuvo anteriormente, también lo tiene para nosotros. Las promesas son tan grandes de Dios. Y Dios siempre, por ejemplo, ha querido que su pueblo siempre sea cabeza y no sea cola. Y hemos visto nosotros a estos hombres héroes de la fe, cómo llegaron a ser grandes, llegaron a, imagínense, en grandes naciones, a poder ser ellos reyes en esas naciones. Y Dios así tiene para nosotros grandes promesas. Y para esto es que nosotros, si queremos ser vencedores, vamos a ver algunas cualidades que tenemos que nosotros reunir. Y encontramos aquí, voy a ver cuatro características del triunfador. ¿Cuáles son estas cuatro características? Primero es la imaginación. El triunfador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que imaginarse. ¿Qué quiero llegar a ser? Yo no sé, no veo niños, no hay adolescentes, ¿no? Porque los niños tienen que imaginarse qué quieren ser. Los adolescentes tienen que imaginarse qué quieren ser cuando tengan ya sus 30 años. ¿Qué quieren llegar a ser? Ellos tienen que imaginarse. Si no se imaginan, no se trazan plancos, metas, difícil que ellos puedan llegar a triunfar en la meta, en la vida. Entonces, la otra es la entrega. La entrega. Nuestro Señor Jesús, Él vino y se entregó aquí por nosotros. Y dio su vida, entregó su vida. Entonces, el triunfador tiene que entregarse también. Así como vemos, ¿no?, que los jóvenes cuando quieren llegar a tener una profesión, tener una carrera, tener un buen trabajo, ellos se entregan a estudiar y estudian, pasan muchas veces noches enteras estudiando para lograr su objetivo. Entonces hay una entrega que hace el que quiere triunfar en la vida, un compromiso que se hace a sí misma, con su ideal que quiere llegar a ser. Y el otro es la afirmación. La afirmación es decir, de tener certeza que sí se puede alcanzar, sí se puede lograr. Entonces, si no hay una afirmación en nosotros, si vamos a dudar, ¿se hará o no se hará? ¿Se podré o no podré? Ya en la duda, ¿qué cosa es? Es un arma de Satanás, que pone para nosotros, para hacernos dudar de que no se puede. Es como ya nuestro Señor Jesús dijo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Él lo habló es porque sí se puede. Y en eso es que nosotros tenemos que tener una afirmación, que sí se puede. Entonces, si hemos venido aquí es porque tenemos un blanco, un objetivo, de poder nosotros llegar a ser los vencedores. Y eso el Señor quiere que nosotros, en nuestro actuar de nuestra vida, poder hablar, ¿no?, que sí se puede vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr y alcanzar. Si queremos alcanzar el cielo, ¿cómo tenemos que vivir aquí? Aquí tenemos que afirmar ya nosotros que estamos buscando el cielo. ¿Y cómo se vive en el cielo? Fíjese, en el cielo hay orden, en el cielo hay reverencia, en el cielo hay obediencia. Entonces aquí tenemos que empezar nosotros a vivir y hablar la verdad. Entonces, la afirmación es importante para llegar a ser un triunfador. Y el otro es jamás cejar, es decir, jamás retroceder. La Biblia dice, el que ha puesto su mano en el arado, dice, no mire atrás. Adelante, firme nosotros. Como Cristo miraba la cruz del Calvario, nada lo desanimaba de poder retroceder, porque allí establecía el plan de la salvación, y allí llegó. Y nosotros, nuestra mirada, ¿dónde debe estar? Puesto, dice en Cristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Está en los cielos. Aquí somos peregrinos, estamos de paso. Allí tiene que estar nuestra mirada, y allí nosotros no podamos retroceder jamás. Nadie puede detenernos a hacer retroceder. Entonces, por eso los que triunfan en la vida son los que pueden, son los positivos, son los valientes. Entonces, no hay que dudar nada nosotros, que sí podemos.
Entonces, para eso tenemos a Cristo. Para eso Cristo ha dejado su palabra, para poder saber qué hacer. Y nunca decir yo no puedo, nunca decir yo no sé. El niño, él cuando nace, no nace sabiendo nada. Él va aprendiendo, va aprendiendo. Entonces nosotros también, al venir al conocimiento aquí, ser parte del pueblo de Dios, ser parte de la iglesia, es que venimos a aprender. Venimos como niños. De tal manera no decir no se puede, sino ser nosotros firmes adelante, ser constantes. Y eso quiere el Señor de nosotros, que podamos llegar a ser triunfadores, ser los trofeos de Cristo, y que Cristo nos pueda coronar a nosotros, ser los trofeos en el reino de Cristo. Eso, queridos hermanos, entonces Dios nos da la oportunidad para poder estudiar y conocer las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Qué tenemos que estudiar? La palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla. Entonces, Dios quiere eso de nosotros y que podamos llegar a ser triunfadores en la vida cristiana, ser los héroes de Cristo. Dios quiere que todos nosotros podamos ser los héroes de Cristo. Por eso nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo. Ya dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Entonces, nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él tomó nuestra naturaleza humana. Él vivió como nosotros, pero Él llegó a vencer. Y Él fue un triunfador y hoy está al lado de su Padre. Así que el vencedor, si queremos nosotros alcanzar esto, hay una condición para el premio. ¿Cuál es? Esa condición la encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel que nos amó? Es Cristo. Él venció. Y por eso es que hoy Él es un vencedor y está sentado, dice, a la diestra de su Padre. Y así quiere el Señor de cada uno de nosotros. Que así como Cristo nos amó, podamos nosotros también amar a Cristo. Cuando amemos a Cristo, podremos ser vencedores también como Cristo venció. Y poder un día estar sentados donde está Cristo. Porque ¿qué quiere Cristo de nosotros? Que todos seamos reyes y sacerdotes. Estar sentados a la diestra de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué significa ser un vencedor? Dice la palabra de Dios, en vez de que las dificultades nos separen del amor de Cristo, según Romanos 8:35, ¿no? Donde dice que nada ni nadie nos se podrá separar del amor de Cristo, ni angustia, ni tribulación, nada nos puede separar. Hemos visto nosotros hombres que, como José, nadie lo pudo separar a José del amor de Dios, por más angustias que pasó. Se mantuvo firme y finalmente alcanzó a ser un vencedor, venció a Satanás y llegó a ser como ya lo vemos y lo veremos un poco más adelante. Entonces, eso lo encontramos en Romanos 8:35, del amor de Cristo. Podemos ver el contrario, salir victoriosos sobre ellas, entonces por medio de Cristo, porque Él nos amó. Y Él nos ayudará en todas nuestras dificultades. El Señor quiere que todos los cristianos a través de todos los tiempos sean vencedores. Entonces, de cada uno, tanto de hombres como de mujeres, Dios quiere que seamos vencedores. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo. Entonces, eso solamente, para eso es que venimos aquí. Para eso es que hay una escuela aquí en la iglesia, donde venimos a aprender qué debemos hacer para ser un vencedor y alcanzar ¿qué cosa? Alcanzar la vida eterna. ¿Qué vamos a vencer? Fíjese, de vencer a la muerte, porque Cristo venció a la muerte. Y eso quiere el Señor de nosotros, que venzamos a la muerte y poder ser victoriosos y vivir finalmente para siempre. Jeremías capítulo 1,
Versículo 19 nos hace ver aquí la lucha que tenemos, cómo debemos de lucharla. Dice, y pelearán contra ti. ¿Quiénes van a pelear contra nosotros? Sabemos que hay muchos enemigos aquí. Está Satanás, el diablo, ¿con quiénes? Fíjese, con legiones de ángeles, que son enemigos de Cristo y que son enemigos de la iglesia, es decir, son enemigos de cada uno de nosotros, que no le gusta que vengamos aquí a la iglesia para poder estudiar. No le gusta que en la casa podamos coger la Biblia para poder estudiar. No le gusta que podamos orar. Entonces, pero por eso dice, pelearán contra ti. Pelean para que no podamos estudiar. Quiero estudiar la Biblia, ¿qué hace el enemigo? Me hace dormir, me hace dormir. Rápido me da sueño. Es la obra que hace el enemigo. ¿Qué debo hacer entonces? Tengo que postrarme de rodillas y orar. Orar. Que Cristo esté con nosotros y que el Espíritu Santo obre para que nos guíe en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Pero no te vencerán. Entonces pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo y invocamos el nombre de Cristo. Y el enemigo es vencido. Y Cristo, cuando está con nosotros, el enemigo huye. Entonces, ahora, ¿qué más dice? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jeremías 1:19. Qué hermosa promesa. ¿Podemos ser vencedores? Sí, porque Cristo está con nosotros. Y con Cristo, entonces, vamos a poder vencer. Entonces, ¿qué significa ser un vencedor en Cristo? Encontramos nosotros y hemos podido conocer la vida de Jacob. Jacob fue un vencedor. El enemigo primeramente lo venció a Jacob. Lo venció. Porque le faltó, ¿qué cosa? Más comunión con Dios. Más comunión con Dios. Entonces, venció, pero ahora vemos que él pudo vencerlo al enemigo. Entonces, y encontramos en Génesis capítulo 32, el versículo 28. ¿Por qué podemos decir que Jacob venció? Porque dice la Escritura, no cederá más tu nombre, Jacob. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido, luchando con Dios, ¿en qué? En oración. Has luchado en Dios en oración. Jacob tenía fe, centrada su fe en Dios. Y sabía que Dios puede perdonarlo. Y que solamente Dios puede vencer a sus enemigos. Porque Satanás se había colocado ahora atrás ¿de quién? De Saúl. De Saúl. Para poder desanimar a Jacob. Entonces, pero ahora, como Jacob se postró de rodillas y pudo orar, oró y pudo vencerlo. Esos enemigos, esos diablos, demonios, digamos que estaban por detrás de Saúl para poder atacar a Jacob, huyeron. Cristo los ahuyentó. Y más bien, Cristo se posicionó de Saúl. Y por eso es que empezó Esaú a amar a Jacob. Y dice, más bien empezó a llorar. Porque hace 20 años que no vio a su hermano. Y ahora cuando ve a su hermano venir no solo, sino viene ¿con quién? Con toda su familia. Y ve con tanta riqueza que Dios lo ha podido dar. Jacob se abrazó con su hermano. Ambos lloraron. Y allí podemos ver nosotros la mano de Dios. ¿Cómo pudieron vencer? Muchas veces, hermanos, las familias están así desunidas. Están discutiendo, están peleando. El enemigo no quiere ver la familia unida, la familia feliz. No quiere ver que hay armonía. Es el enemigo que está ahí. Pero ¿cómo podemos vencerlo? Solamente con la oración. De clamar, pedir a Dios que pueda ayudarnos. Y Dios podrá ayudarnos. Entonces, eso nos hace ver esta obra que hace Dios de ser vencedores, de vencer al enemigo a través de la oración. Por eso, el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 57. ¿Qué cosa dijo él? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, podemos llegar a ser
¿Vencedores? Claro que sí. Todo por medio de nuestro Señor Jesús. Así que donde quiera que nos encontremos, podemos invocar el nombre de Jesús. Y Él está allí para librarnos, Él está allí para ayudarnos. No tengamos miedo, no tengamos temor, porque Jesús está allí con nosotros, para ayudarnos y vencer, sobre todo el miedo. Porque el miedo, por ejemplo, recordemos nosotros del apóstol Pedro, cuando él estaba caminando por las aguas, ¿por qué se hundió? Pero ¿por qué dejó ver a Jesús? ¿Saben por qué? Dice porque donde estaba caminando, él no estaba caminando pues en un mar donde está tranquilo las aguas, no. Había muchas olas. Y las olas que venían, y él tuvo miedo de las olas que se levantaban. Y cuando él miró las olas, tuvo miedo, dice la palabra de Dios, tuvo miedo, ¿y qué pasó? Y se hundió. Pero él clamó, ¿qué dijo? Sálvame. Sálvame, Jesús. Y Jesús extendió la mano y lo sacó. Entonces el miedo es el que nos hunde a nosotros. El miedo no nos deja seguir adelante. Pero por eso nos hace ver aquí que nosotros podemos ser más que vencedores por medio de Jesús. Y es aquí cuando nosotros tenemos que ver la fe y la oración. La fe de tener fe en Jesús, que por medio de Él podemos ser vencedores. Tener esa fe que Jesús está a nuestro lado y no tener miedo, que tenemos a alguien que nos va a ayudar. Cuando caminamos así, hermanos, nadie nos puede tocar, porque siempre nos podrán ver a nosotros que estamos acompañados. Dios hace abrir los ojos de los hombres, de los enemigos, para vernos que no estamos solos. Hay muchas experiencias que cuentan los hermanos, de que han pasado cosas difíciles gracias a Cristo que lo ha podido cuidar y proteger. Entonces, queridos hermanos, recordando aquí nada más, siempre recuerdo la iglesia de Breña, habían ido, dice, un día a querer robar, los ladrones han ido a robar, querían entrar a la iglesia. Cuando están ellos forzando la puerta, ¿qué sucede? Dice que en eso ven ellos, dice salir de adentro, sale un vigilante. Un vigilante que está vestido con su arma al costado, sale, ¿no? Y lo ven ellos salir y ellos huyen. Pero nosotros nunca contratamos, ¿qué cosa? Vigilantes. Y estos rateros, como eran vecinos nada más cercanos, y habían hermanos que conocían, y uno de ellos estudiaba a sus hijos ahí en la escuelita. Y cuando ellos van conversando, empieza a contarlo a un hermano. Hermanos, ¿ustedes contratan vigilantes aquí? Y el hermano le dice, no, ¿por qué? No, es que él lo cuenta. Nosotros hemos venido a querer robar, pero dice, salió un vigilante. Entonces, hermanos, Cristo está a nuestro lado, y eso el texto dice, ¿no? Dice como un poderoso gigante, ¿no? Como un poderoso gigante. Creo que está en Jeremías capítulo 20, el versículo 11. Es así, Dios quiere que tengamos una fe, de que podemos vencer el miedo. Tenemos que tener esa fe, esa certeza, aún, como dice Salmos, que el ángel de Jehová acampa alrededor. ¿De quiénes? Los temerosos de Dios. Es que siempre antes de salir de su casa, ellos hacen la oración. Se encomiendan a Dios, se consagran a Dios. Y ni un solo paso dan sin la oración. Ese es el temeroso de Dios. Eso quiere el Señor de cada uno de nosotros. Que podamos ser vencedores, que podamos vencer al enemigo a través de la oración y la fe. Significa caminar con Cristo, salir airoso de las tentaciones y superar las diferentes dificultades que pone el enemigo en nuestro camino. Ustedes tendrán experiencia, los hermanos que están viniendo, cuando se quiere venir a la iglesia, tenemos esos ánimos, deseos y prometemos, voy a ir a la iglesia. Pero cuando estamos llegando la hora para venir a la iglesia, ¿qué pasa? Dice, hay muchas dificultades que el enemigo pone en el camino.
para desanimarnos y no venir. O a veces llega alguien, a un amigo, algún familiar, justo a visitarnos cuando estamos para salir. ¿Y qué hacemos? Por el familiar o por el amigo que vino, ya no venimos. Yo recuerdo, tenía una vecina que era muy católica. De repente les he contado alguna vez. Muy católica. Y ella tiene sus hijos, estaban en Estados Unidos. Y esta vecina, esta hermana católica, tenía esa costumbre de salir todos los días a las 2 de la tarde a hacer su obra misionera. Y en esa ocasión ella estaba saliendo a las 2 de la tarde, antes de las 2, porque ella a las 2 tenía el estudio, siempre salía antes. En eso que está saliendo, llegan sus hijos. Llega un taxi a la puerta. Y ella está saliendo, ella regresa, lo abre la puerta y se va. Lo deja la puerta abierta para que los hijos entren. Y yo me quedé pensando, digo, ¿cómo es que sus hijos, después de años que regresan a verlo a su madre, ella ni siquiera lo saludó, simplemente se fue? Después un día yo estaba conversando con ella, yo le pregunto, pero vecina, le digo, ¿cómo es posible? Le digo, sus hijos vienen de años a visitarle, usted ni siquiera los saluda, corre, se abraza con los hijos, pero usted, no, me dice, primero está mi Dios. Las almas me están esperando y yo tengo que llegar. Ellos van a venir, yo le abrí la puerta, ya entrará, ya regreso para saludarlo. Imagínense, hermanos, cuando verdaderamente uno quiere alcanzar algo, que ama a Dios, pone primero a Dios, se entrega totalmente a Dios y primero busca a Dios. Entonces ella, y eso me dio a mí una gran lección de poder considerar primeramente las cosas de Dios. Y cuando consideramos las cosas de Dios, primero, entonces Dios bendice todas las cosas. Porque eso dice, ¿no? Mateo capítulo 6, versículo 33. Que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces, hermanos, Dios quiere que seamos vencedores, pero quiere que nada se pueda interponer en nosotros. Oremos al Señor que nos dé fuerza, nos dé ánimo, nos dé ¿qué cosa? Nos dé sobre todo el discernimiento. Nuestro Señor Jesús, Él pudo decir en San Juan capítulo 16, el versículo 33, ¿qué dijo Él? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, el enemigo está vencido. Solamente necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos confiar en Jesús. Y eso es fe. Fe es confiar en Jesús. No vemos a Jesús, pero sí confiamos en Él, creemos en sus promesas que Él hizo. ¿Creemos nosotros que Cristo vendrá por segunda vez? Claro que sí, todos creemos. Entonces necesitamos nosotros, ¿no?, estar preparados para verlo a Jesús cuando venga por segunda vez. Y eso es lo que nosotros estamos buscando y eso queremos alcanzar. Y el enemigo no quiere que nosotros podamos recibir a Cristo. Así que, queridos hermanos, en esto tenemos nosotros ejemplos. Ya hemos visto, tenemos un ejemplo en José. José pasó muchas aflicciones en este mundo, pero él confió en Dios, ¿sí? José, aparentemente él fracasó. ¿Por qué? Por ser íntegro a Dios. Aparentemente fracasó. ¿Pero él se desanimó? No. Él nada, no lo desanimó nada, porque él fue llevado a la cárcel injustamente. Pero en la cárcel él no se desanimó, él seguía amando a Dios. Él seguía con esa fe que Dios está con él. Y cuando llegó a la cárcel, ¿cómo se mantuvo él? Firme, ayudando a los demás, hablándolos, llevándolos al conocer el amor de Dios. Empezó a ayudarlos. Y Dios estaba con él. Y Dios lo prosperó. Y finalmente, por eso, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Queridos hermanos, cuando el faraón
llegó a conocer a José, que José tenía el Espíritu de Dios. ¿Qué dijo este hombre? Hermanos, José, vemos aquí, en Génesis capítulo 41, el versículo 39, dijo, y dijo el faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tus palabras se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Fíjese cómo es que este hombre pudo conocer a José, y él dijo, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que sí podemos llegar a ser entendidos de las cosas de Dios. Dios quiere que seamos sabios en el conocimiento de este plan de la salvación. Que podamos ser los mensajeros, que a través de nosotros puedan conocer a Jesús. Reyes, nuestros gobernantes pueden conocerlo. Y no poder decir nosotros, ¿no? Que yo no sé, que yo no conozco. ¿O qué puedo hablarlo yo? ¿Qué puedo decir yo? No, es que Jesús quiere hacernos sabios, entendidos a nosotros. Si miramos no solamente a los discípulos, ¿quiénes eran? ¿Quién era Pedro? Un hombre que no conocía ni letras, un pescador. Pero sin embargo, pudo dar mensajes a gobernantes, ¿no? A reyes. Fue poderoso en la palabra de Dios. Entonces Dios sí puede también a nosotros darnos este entendimiento, este conocimiento de la palabra de Dios. Por eso le dijo, tú estarás sobre mi casa y por tus palabras se gobernará todo mi pueblo. ¿En qué universidad estudió José para que llegue a ser un gobernante de Egipto, que era un país que sobresalió en ese entonces en el mundo? Y así, queridos hermanos, vemos que aquí, ¿qué hizo Faraón con José? En el versículo 41 del capítulo 41 dice, entonces Faraón quitó, ¿qué cosa? Su anillo, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y lo puso un collar en su cuello. ¿Quiénes reciben un collar? Solamente los vencedores, los que han alcanzado la victoria en cualquier deporte, ¿no? Que hay, en cualquier competencia que hay, el que gana es el que es colocado la medalla. Y eso vemos nosotros aquí a José, que lo están colocando una medalla de oro. ¿Por qué? Una demostración de que él es un vencedor, que él ha sido un triunfador, que él ha triunfado sobre el enemigo. No pudo ceder a la tentación de esta mujer. Salió victorioso y hoy está siendo coronado. Queridos hermanos, son grandes ejemplos para nosotros. El otro ejemplo que tenemos es a Daniel. Daniel también, a pesar que había un decreto en contra de él, un decreto que no podía más verlo a alguien arrodillarse y orar a Dios, sino solamente ante quién deberían arrodillarse. Solamente ante la estatua, adorar solamente al rey de ese entonces. ¿Quién era el rey? En ese entonces era Darío. A pesar de todo este decreto, permaneció siempre él de parte de la verdad. Nada lo atemorizó. No tuvo miedo, si lo encuentran, no tuvo miedo a morir. Simplemente era temeroso de Dios. Y él buscó y oró a Dios. Y ahora, dice en Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. En los momentos difíciles y en los momentos de peligro, ¿qué cosa hizo Daniel? Oró a Dios. Nada lo desanimó. Permaneció firme. Eso el Señor quiere que nosotros
que ninguna dificultad que podamos ver de repente aquí aún dentro de la iglesia pueda desanimarnos, pueda retroceder atrás. Porque hermanos, nadie de nosotros somos perfectos. Y si ustedes ven un defecto en nosotros, no sea motivo de desánimo para ustedes, sino manténganse firmes. Más bien oren a Dios, más bien busquen a Dios. Porque sabemos que hay enemigos que obran y muchas veces podemos nosotros también ser motivo de desánimo. Entonces Él oró 3 veces al día. Ahora, en el versículo 26 del capítulo 6 dice, aquí vemos el rey Darío ahora, ¿no? Porque ¿dónde fue echado Daniel? Porque lo encontraron orando. Fue echado en la fosa de los leones. Y leones que alguien entraba ahí, inmediatamente lo devoraban. Pero cuando entró Daniel, ¿qué pasó con este león? No es que Daniel había cerrado la boca de los leones, sino ¿quién estaban allí? Ahí estaba el ángel de Jehová acampando alrededor de Daniel. Y los ángeles protegieron a Daniel. Dice el versículo 26, de parte mía es puesta esta ordenanza, está diciendo Darío ahora a Daniel, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque aquí ven al Dios de Daniel cómo lo pudo librar. Y este rey comprendió que Daniel era inocente de las acusaciones que lo hacían por la envidia que tenían a José. Perdón, a Daniel. Siempre menciono José. Entonces, hermanos, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Quién comprendió esto? El rey Darío. Gracias a Daniel, que Daniel pudo dar a conocer. Entonces aquí vemos a Daniel, queridos hermanos, siendo un triunfador, un vencedor de los enemigos, porque fue temeroso de Dios y buscó a Dios. Qué bueno que podamos nosotros también buscar a Dios en los momentos difíciles que podamos estar atravesando. Y Dios es el que va a dar salida. Dios va a proveer las necesidades que tenemos. A veces nos encontramos angustiados, desesperados, no sabemos qué hacer. ¿Cómo podemos salir de esto? Solamente a través de la fe y la oración. Dios se encarga, Dios provee, Dios da la salida. Tenemos el apóstol Pablo, otro ejemplo. El apóstol Pablo, sabemos quién era, ¿no? Anteriormente Saulo. Pero ahora él fue llamado para ser un mensajero de Cristo, de llevar el mensaje de salvación a los gentiles. ¿Pero fue fácil para él? No, porque también los enemigos peleaban contra él, que no querían que se proclame la verdad, que otros puedan conocer a Cristo. Y Pablo pasó muchos peligros. Aún fue apedreado, ya lo tuvieron como muerto. Y Pablo fue victorioso de todo esto. Por eso él, cuando encontramos en Mateo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, ¿qué cosa dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me aguarda la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman, refiriéndose a nosotros, a todos los que aman la venida del Señor. ¿Amamos la venida del Señor? Sí, por eso estamos aquí. Y en nuestro ejemplo más de vencedor tenemos aquí a Cristo. Cristo jamás conoció fracasos. Y eso quiere el Señor de nosotros, que no podamos conocer fracasos. Que Cristo pueda verse en nosotros, que Cristo podrá obrar en nosotros. Por eso es que Él dijo, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en el trono de mi Padre, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Cristo, Él es un vencedor para nosotros. Y por eso, Apocalipsis capítulo 6, el versículo 2 dice, y miré y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba traía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. ¿Quién es esto? Es Cristo. Cristo, el vencedor. Queridos hermanos, ¿cuáles son los secretos para que nosotros podamos ser un vencedor? Los secretos lo encontramos en Efesios capítulo 6. Si leemos del versículo 11 hasta el versículo 18, vamos a encontrar todos los secretos para poder ser un vencedor. Donde desde los niños pueden ser vencedores, nuestros adolescentes pueden ser vencedores, los jóvenes, hasta el más adulto, hombres y mujeres, podremos ser vencedores. ¿Qué necesitamos? El versículo 14 dice, primeramente, ceñid nuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Aquí tenemos la verdad. ¿Cuántos tenemos la Biblia, Vero? Esta es la verdad. Queremos ser vencedor, llevemos la palabra de Dios por donde quiera que vayamos. Esta es la espada de dos filos, la que vencerá al enemigo. Muchos dicen, yo lo tengo el celular, yo lo tengo a la Biblia, ¿dónde? Si tengo un buen celular y aquí tengo la Biblia, aquí tengo el himnario, aquí tengo todo. Viene el enemigo, un ratero, lo ve el celular, ¿qué hace? Lo lleva. Pero si el enemigo viene, el ladrón quiere robarme, me encuentra con la Biblia, ¿qué hace? Huye. Porque aquí está la espada de dos filos. Este nos protege. El ratero no nos va a quitar. Tiene miedo, tiene temor a la palabra de Dios. Porque tiene miedo de convertirse también él. Entonces la palabra de Dios es para nosotros el secreto para poder ser un vencedor. Vestidos también dice de la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? Su obediencia perfecta, que se refleje en nosotros. De obedecer a la palabra de Dios. ¿Qué más? El versículo 15 dice, calzados con el Evangelio. El secreto para vencer, ¿cuál es el Evangelio? De ir y predicar la palabra de Dios. Por donde vayamos nosotros hablemos de Cristo. La vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, la intercesión de Cristo y hablemos de la venida de Cristo. Esto es el secreto para hacer ¿qué cosa? Un triunfador, ser un vencedor. El enemigo queda vencido cuando hablamos de Cristo, porque escucha de Cristo, ¿qué hace el enemigo? Huye, huye de nuestra presencia. Otro es el escudo de la fe, la confianza en Cristo. De tener esa confianza en la palabra de Dios, confiar en Cristo. Confianza es fe. Y la palabra de Dios y la oración. ¿Y la trompeta cuál es? ¿Cuál es la trompeta, hermanos? El himnario, la música, de cantar nosotros, ¿no? ¿Cómo vencemos al enemigo? Qué bueno que las hermanas, las amas de casa puedan estar cocinando, cantando, ¿no? Se van al mercado, van cantando, están caminando, van cantando. Miren, la canción aleja al enemigo. ¿Por qué el rey Saúl mandó llamar a David para que toque el arpa? Porque había un mal espíritu que atormentaba. Y cuando cantaban, todo se lo iba. Había una paz en él. Así que es importante poder cantar, hermanos. Cantemos en el hogar, cantemos en las mañanas como las aves cantan, tanto en la mañana, por las tardes. Y de esta manera vamos a poder ser nosotros un vencedor. Así que, hermanos, la seguridad del éxito que Dios nos da, dice aquí, Dios da la oportunidad. El éxito depende del uso que se haga de ellos. Dios nos da la oportunidad a todos de poder ser, ¿qué cosa? Vencedores. De vencer al enemigo. De poder un día alcanzar, de recibir la corona que Cristo dará a todos los vencedores. Esa oportunidad nos da Dios a todos aquí. Ahora depende de quién. De cada uno de nosotros. Cristo ya lo hizo. Cristo ya venció. Ahora nos da la oportunidad a nosotros de ser vencedores. Pero para eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, de conocer más a Cristo. ¿Qué debemos hacer? Y no descuidar la oración. Así, queridos hermanos, el Señor nos dice en 2 Timoteo 1:12, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Queridos hermanos, no nos avergoncemos de venir aquí y decir que somos cristianos.
No nos avergoncemos de andar con la Biblia. No nos avergoncemos. Y ahora dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Señor nos guardará hasta ese día que el Señor nos llame al descanso o la muerte venga. Porque Cristo dice que fue obediente hasta la muerte de cruz. Y Dios quería eso para nosotros. Y poder decir nosotros, como dijo el apóstol Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez, ¿no? Señor juez justo, ¿no? En aquel día. Así que, hermanos, el Señor nos hace para nosotros el llamado. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que el Señor nos invita, vengan a mí. Si tienen sed, vengan a tomar agua gratuitamente. El Señor quiere ayudarnos, el Señor quiere fortalecernos. El Señor conoce nuestros problemas que estamos pasando. Y por eso nos dice, ven, porque Él quiere ayudarnos. El Señor conoce tal vez nuestras debilidades. El Señor tal vez sabe que no podemos entender y comprender, pero Él nos dice, ven, yo te voy a hacer entender, yo te voy a hacer comprender, porque Él es nuestro Maestro. Así como preparó a los discípulos, Él quiere prepararnos a nosotros, para poder ser nosotros esos vencedores. Por eso, Apocalipsis 3:15 dice, el que venciere será vestido de las vestiduras blancas, como fue vestido José, de vestiduras de lino fino. Dios quiere darnos a nosotros todas estas promesas, y por eso Él dijo, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuántos queremos sentarnos en el trono de nuestro Señor Jesús? Todos. Así que Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, bendiga la obra que están haciendo y puedan traer muchas almas al Señor y puedan también ganar la corona que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Nuestro soberano y eterno Dios, que moras y habitas en las moradas celestiales, en tu grande amor y misericordia nos allegamos a tu presencia para darte gracias por tu grande amor que has manifestado a través de Jesús, tu Hijo amado, quien entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, donde demostró, querido Dios, que con su obediencia y su muerte en la cruz ha vencido al enemigo. Y estamos agradecidos porque nos haces parte ahora, querido Dios, de tu iglesia, de tu pueblo, de conocer este mensaje de salvación. Y rogamos tu misericordia más por nosotros, que perdones nuestros pecados, perdona tal vez nuestras flaquezas, nuestras dudas que tengamos, pero estamos aquí para suplicar, querido Dios, tu sabiduría, que tu Santo Espíritu pueda morar en cada uno de nosotros, en guiarnos en el conocimiento de tu verdad, conocer estas promesas valiosas que tienes para nosotros, de darnos, querido Dios, esa oportunidad de ser parte de tu pueblo, de ser parte de tu reino, de que un día recibiremos la corona de victoria que darás a tus hijos, quienes pudieron vencer toda tentación de vencer al enemigo. Te damos gracias porque tienes aquí a tus hijos también, quien has traído para poder conocerte, que tú lo puedas guardar y cuidar, y lo perseveres en esta verdad, y así, querido Dios, puedan alcanzar la vida eterna. Bendice la obra que hacen aquí tus hijos también en este lugar, y así, oh Dios, te lo agradecemos porque te lo pedimos, en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesús. Amén.